Hospitales. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Delegado de la oposición, estamos preparados para retomar el diálogo. La oposición está preparada para retomar el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, señaló este lunes 2 de septiembre uno de sus delegados, afirmando que corresponde al oficialismo decidir si vuelve a la negociación que congeló en agosto. Hoy nosotros estamos preparados para discutir lo sustantivo, para discutir las respuestas, acabar con el sufrimiento de la gente, declaró en rueda de prensa Stalin González, miembro de la comitiva opositora de la negociación, actualmente congelada. Delegados de Maduro y del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, negociaban desde mayo con la mediación de Noruega. Pero el 7 de agosto el presidente suspendió su participación en la mesa. Esto lo dice Panorama, por eso lo llama presidente. Saben ustedes que Panorama, bueno, tiene esas cosas, pues ellos son así. Suspendió su participación en la mesa en rechazo a nuevas medidas que congelaron los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos, lo que se sumó a un embargo petrolero de Washington. Yo no entiendo cuál es el embargo petrolero de Washington, pero cuidado porque está cerquita la fecha tope del 7 de septiembre. Hoy estamos a 3, faltan 4 días. En 4 días, el periodo de gracia que le dio Estados Unidos a las empresas de su país y las que operan en su país para atender a las sanciones contra funcionarios del régimen de Maduro llega a su fin. Será un día muy importante, digamos, lo que se verá a partir de ahí. Pondrá a prueba la capacidad del régimen de Maduro de sobrevivir. En este momento en BTV transmiten a Elvis Amoroso, quien funge como Contralor General de la República. Ciertamente Elvis Amoroso, no sé cómo definirlo. Hay un refrán muy venezolano que dice Samuro cuidando carne, chivo cuidando jardín. El 7 de agosto, Maduro, para no llamarlo presidente, suspendió su participación en la mesa en rechazo a nuevas medidas que congelaron los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos, lo que se sumó a un embargo petrolero de Washington. El gobierno de Maduro se levantó abruptamente de la mesa porque no quiso discutir los temas de fondo, que son tener una elección libre presidencial, aseguró González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Sobre ese punto no hay ningún tipo de acuerdo, señaló el delegado de la oposición, que considera que la reelección de Maduro en 2018 fue ilegítima. Guaidó aseveró la semana pasada que el diálogo no ha funcionado, dejando en el aire su reanudación. De todas maneras, González dijo que la oposición ha estado en total contacto con los mediadores noruegos, quienes estuvieron en el país en agosto para insistir en el proceso de negociación. Yo quiero recordar aquí declaraciones, no sé si fueron del embajador ruso en Venezuela o del vicecanciller ruso, que decía que ya había 75% de acuerdo en las negociaciones en Oslo. El otro 25% tendría que ser, obviamente, lo referente, si esto es así, a la elección presidencial, de la que dice Stalin no hay ningún tipo de acuerdo. Stalin González dice también que Diosdado Cabello no está en la toma de decisiones. No quiero entrar ni romper las pautas de las comunicaciones del proceso de negociación de Noruega, que tiene que ver con no hablar con los temas de fondo de la agenda, dice Stalin González. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, y ahora leo NTN 24, habló sobre la reanudación de las negociaciones en Noruega y aseguró que Diosdado Cabello está muy alejado de lo que se está discutiendo en la mesa de negociación. No quiero entrar ni romper las pautas de comunicación del proceso de negociación de Noruega, que tiene que ver con no hablar con los temas de fondo de la agenda. Al mismo tiempo, desmintió las declaraciones del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. No quiero meterme en los temas internos de otro partido, menos los del PSUV, pero evidentemente hay declaraciones del primer vicepresidente del PSUV
que dan clara muestra de que no está en la toma de decisiones, de que está muy alejado de lo que se está discutiendo en la mesa de negociación. Respecto al presunto ingreso de las FARC en Venezuela, destacó que es deber de las Fuerzas Armadas de Venezuela defender la soberanía del país. Y ayer, como todos los lunes, Diosdado Cabello dio la habitual rueda de prensa con 2 o 3 preguntas complacientes de medios oficiales sobre la rueda de prensa del PSUV. Y dice Cabello, y con esto entro en otro tema, pero no tanto, vamos a estar mezclando este tema y el tema, digamos, negociaciones electoral. Dice Cabello, y este es el titular de Panorama, exigimos que Colombia deje a Venezuela fuera de su diatriba interna. Este lunes 2 de septiembre, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, expresó su rechazo en nombre de la tolda política a los ataques del gobierno colombiano contra Venezuela, en los que, según esta organización oficialista, se pretende culpar a Venezuela de la ruptura de Iván Duque al acuerdo de paz con Colombia. Condenamos las declaraciones constantes de quienes están en el Ejecutivo y los poderes de Colombia contra nuestro país, precisó Cabello durante una rueda de prensa del partido de gobierno en Maturín, Estado Monagas, porque para ellos la guerra es un negocio, porque para ellos la guerra no es un tema de conflictos, de muertes, no, para ellos la cuentan es en ingresos. Las posibilidades de recibir recursos, expresó Cabello. Exhortó a Colombia a desistir en sus intentos de inmiscuir a Venezuela en sus conflictos internos. Exigimos que el Colombia deje fuera de su diatriba interna al pueblo de Venezuela y al gobierno de Venezuela, indicó. También indicó que un total de 6.160.828 personas, siempre digo, la precisión con la que ellos abordan ciertas cifras contrasta enormemente con el despelote que tienen en donde sí deberían tener cifras de atención. Este número que pretende ser exacto, 6.160.828 personas, contrasta, por ejemplo, con el hecho de que durante 4 años ellos no han emitido una cifra de inflación. Pero bueno, vamos a darlo por cierto. Y se indicó que un total de 6.160.828 personas ha abordado el PSUV de cara al venidero proceso electoral para elegir a los nuevos miembros de la Asamblea Nacional. Somos el partido más grande y organizado de Venezuela, listos para ganar cualquier elección y para defender la revolución. Y la clave allí es la palabra cualquier elección. Como en esos periodos de duelo pareciera que Diosdado Cabello está asumiendo como una posibilidad la de que hayan unas nuevas elecciones presidenciales. Por supuesto, asume también que el PSUV siempre va a estar en el poder y por ello va a poder ser siempre el partido más organizado y más conocido de Venezuela. Y eso es un partido, honestamente, que como en esta inmensa mediocridad que se ha llamado Revolución Bolivariana, solo depende de los recursos del Estado. Fuera de los recursos del Estado, ese partido está condenado a morir. Ese partido no ha sembrado nada en el corazón de la gente, más allá, eso sí, de la imagen de Chávez, lo cual es como tener un familiar muerto. Uno tiene la foto ahí en la repisa de la sala, y bueno, y de vez en cuando le prende una velita, etcétera. Es una foto congelada en el tiempo. Y bueno, la pelea interna del chavismo en este mismo momento, por cierto, está Chávez en televisión, no lo dejan descansar en paz. La pelea interna del chavismo, ¿quién se queda por ese símbolo? Más nada. Ustedes ven la pelea. ¿Quién es más chavista que quién? Se acusan unos a otros. No, tú no eres auténticamente chavista. Tú sí eres auténticamente chavista, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa andan todo el día. Son las 6:38 minutos. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M, como ustedes lo saben. Y también saben que estaremos trabajando durante esta media hora. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Les dije que el otro tema al que íbamos a sacarle el jugo durante esta media hora es al tema de las FARC. Y bueno, empieza a haber ya consecuencias violentas del rearme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Nos dice Telesur, asesinan a candidata para alcaldía en el suroeste de Colombia. Se trata de la señora Karina García por el Partido Liberal Colombiano. El representante a la Cámara
por el Cauca, John Jairo Cárdenas, confirmó que fue asesinada la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García, y otras 5 personas, entre las que se encuentra su madre. El horror de Colombia, que durante más de 100 años estuvo en esa situación y durante los últimos 15, 20 años ha logrado un espectacular progreso. Por cierto, eso es lo que ha hecho de Álvaro Uribe el político tan popular que es, y eso es lo que ha hecho que la izquierda, sobre todo esa izquierda irredenta, le tenga tanta rabia a Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe ha hecho esto sin ahorrar en principios, y esto también hay que decirlo, sin escatimar cualquier mecanismo, vamos a ponerlo de esa manera. El representante a la Cámara por el Cauca, John Jairo Cárdenas, confirmó este lunes 2 de septiembre que fue asesinada la candidata de la alcaldía de Suárez, Karina García, y otras 5 personas, entre las que se encuentra su señora madre. Las informaciones preliminares arrojan a que el automóvil donde se encontraba Sierra junto a un grupo de personas fue atacado a tiros y posteriormente fue incinerado. Por otra parte, también subió a 14 el número de efectivos de las FARC dados de baja por el gobierno de Iván Duque en el fin de semana. El partido FARC, en tanto, sobre Santrich y Márquez, dice: nos unimos al clamor nacional de rechazo. Esto trae Caraota Digital, dice: el partido Fuerza Armada Alternativa Revolucionaria del Común, otrora la principal guerrilla colombiana, se pronunció sobre la decisión unilateral de 2 de sus miembros, Iván Márquez y alias Jesús Santrich, de volver a las armas, y detalló que se une al clamor nacional de rechazo por la decisión de este grupo de personas. En el comunicado informaron que el deseo de todos los colombianos es vivir en paz. Sin excepciones debemos persistir en la búsqueda de una paz completa que, tal como demuestra la experiencia histórica, no vendrá de la persecución a los fenómenos que alteran la tranquilidad de las comunidades. Sigo leyendo Caraota Digital, trabajos que hace la periodista Yofrana González desde Bogotá. El exguerrillero y senador de las FARC admitió que Santrich y Márquez cometieron un grave error. Se trata de Carlos Lozada. Carlos Lozada, exguerrillero de las FARC, detalló en exclusiva para Caraota Digital que la decisión de alias Jesús Santrich y de alias Iván Márquez de retirarse de los acuerdos de paz y volver a las armas es un error muy grande. En una reunión, cuando las FARC era una guerrilla, decidimos por unanimidad unirnos a los acuerdos de paz y dejar las armas. Es un error muy grande el que cometieron Santrich e Iván Márquez, detalló. El ahora senador por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, sostuvo que esta situación nos hace retroceder 53 años. Nosotros intentamos a través de las armas insistir en que el pueblo desea la paz. Estamos convencidos de que todos debemos hacer cumplir esta promesa. Dice también que Márquez y Santrich no han sido expulsados del partido, bueno, porque utilizando una forma que además le es muy querida a los partidos políticos venezolanos, lo que está diciendo Lozada, palabras más, palabras menos, es que ellos se autoexcluyeron. ¿Saben ustedes cuando los partidos venezolanos dicen, no, que fulano se autoexcluyó? Bueno, en esas mismas están las FARC, el partido FARC, con relación o en relación con Santrich e Iván Márquez. Mientras tanto, si están tomando café, suelten el café. Si están comiendo, terminen de deglutir. Si están parados, siéntense. Sobre todo, tengan cuidado porque van a tener problemas con el lumbago, con la risa que esto les va a dar. Maduro expresa solidaridad con Bahamas y ofrece cooperación. No tanto lo de la solidaridad, pues lo de la solidaridad bien, pero lo de ofrecer cooperación da como risa, pues, o sea, tú no puedes darle cooperación ni a la gente de Fundapol en el kilómetro 3 de la carretera panamericana que se le están cayendo las casas y entonces le vas a ofrecer cooperación a las Bahamas, que por cierto, después de Estados Unidos y de Canadá, es el territorio más rico del continente americano. Venezuela, que era el cuarto, lo han convertido en el más pobre. Gracias. Gracias por tanto, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El presidente de la República, sigo leyendo Panorama, que como saben ustedes en estas cosas es muy institucional, casi que un órgano de propaganda. Nicolás Maduro expresó su solidaridad con el pueblo y gobierno de Bahamas tras el paso del feroz huracán Dorian en categoría 5, que afectó la isla caribeña y cobró la vida de un niño de 8 años. En realidad ya van 5 muertos por el huracán Dorian.
Expreso mi solidaridad con el pueblo y el gobierno de Bahamas frente a las afectaciones causadas por el paso del huracán Dorian, escribió el mandatario este lunes 12 de septiembre a través de su cuenta de Twitter. Debe haber quedado extenuado, porque aparentemente fue lo único que hizo ayer. Señaló que trabajos de cooperación y apoyo fueron asignados a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, para coordinar con las autoridades del país caribeño. Ya yo les digo, pobre ayudando a rico, pues el señor de Petare ayudando al tipo del country club al que se le cayó la casa. En serio. Se acerca un aumento del salario mínimo. BCB eliminó de su página cotización del petro como unidad contable. Esto es un buen trabajo que trae Aporrea. Dice, la plataforma del Banco Central de Venezuela dejó de mostrar la cotización de la criptomoneda estatal petro como unidad contable, la cual se situaba justo por encima de la tasa oficial de varias divisas internacionales como el dólar, el euro, el yuan y el petro. Ahora el espacio que ocupaba el valor del criptoactivo como unidad de cuenta al que está anclado el salario mínimo de los trabajadores del país se encuentra solo dedicado a publicar el precio de las monedas fiduciarias. Por los momentos, como si el petro no fuera lo suficientemente fiduciario. Es un acto de fe el petro. Por los momentos se desconoce este nuevo cambio en la plataforma del BCB. Se desconoce si este nuevo cambio en la plataforma del BCB se debe a un venidero aumento en la tasa de la divisa digital como unidad contable que suele ser decretado por orden ejecutiva del presidente Nicolás Maduro. Ni siquiera es fiduciario, es una moneda que depende de lo que decía Maduro, imagínense ustedes. Les decía que el huracán Dorian deja al menos 5 muertos al pasar por Bahamas, se los contaba. Es una información de Telesur y con 3 informaciones más, me voy a la pausa. La primera es Tribunal del Banco Mundial redujo monto adeudado a ConocoPhillips por expropiación a Venezuela. Esto es un titular de Reuters. Un tribunal de arbitraje del Banco Mundial redujo el monto adeudado a ConocoPhillips por una expropiación de activos en Venezuela a 8.500 millones. El monto anterior era de 8.700 millones, agregó la representación legal de la oposición venezolana en su cuenta de Twitter, destacando el ahorro de 200 millones para la nación OPEP. Esto es un logro del gobierno interino de Juan Guaidó. De todas maneras, no tenemos los 8.700 millones y tampoco tenemos los 8.500, así que la cosa está complicada. Y esto es lo que sucede cuando un gobierno, y siempre lo digo, cuando un país se maneja a punta de ocurrencias dominicales. Chávez creía que él era muy simpático y muy gracioso cada vez que mandaba a expropiar un proyecto. Ahora estamos pagando las consecuencias de esa gracia. Y por qué no decirlo, de esa estupidez de ese señor, que era un hombre absolutamente ignorante y con un ego gigantesco. Enjuiciarán por negligencia a 2 funcionarios del SEBIN por el caso Albán. Esta es la manera como tiene la Fiscalía de lavarse las manos ante lo que tiene toda la traza de ser un crimen de Estado. El Ministerio Público acusó al inspector Miguel David dos Santos Rodríguez y al detective Keiber José Cirelli Moreno, ambos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, por su presunta responsabilidad en el incumplimiento de mecanismos necesarios de custodia del concejal metropolitano Fernando Albán, como en el caso del capitán Acosta Arévalo. Enjuician a 2 por un delito menor y de esa manera tratan de limpiarse la cara, pero la mancha es demasiado grande. Y para cerrar este bloque, Estados Unidos no quiere intervención militar para Venezuela, dice diplomático. Estados Unidos no pretende alguna intervención militar como salida de una crisis económica y política en Venezuela, dijo el encargado de una oficina diplomática estadounidense para el país sudamericano citado el domingo por un medio local. El gobierno de Donald Trump está empleando las sanciones y la diplomacia para presionar la salida del presidente venezolano Nicolás Maduro del poder, pero hasta ahora no ha mostrado la intención de usar la fuerza militar, aunque tampoco la ha descartado. Lo que queremos nosotros no es una intervención militar de la comunidad internacional, sino una salida pacífica, política y democrática con la Constitución de Venezuela. ¿Cómo pueden tener una democracia cuando la gente no puede escoger con votos?, dijo el encargado de negocios para Venezuela que despacha desde Bogotá, James Story, en una entrevista con 2001. Ya existe una intervención militar, hay militares rusos en el país, chinos, y sabemos que hay un montón de militares cubanos, dijo Story. Esto es para los que todavía siguen con la tontería de que hay que pedir la pizza, que entonces que si la pizza, que si R2P, TIAR, 18711 y todo un poco de siglas que parecen un código Morse. No es así de simple. La vida nunca es así de simple.
Y el que se haya podido molestar por estas declaraciones, por esta frase que acabo de decir, bueno, lo siento por él. Alguien tiene que devolverlos a la realidad, por él o por ella. Son las 6:49, vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos con más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Te lo reparamos. Tecnieléctrico en Instagram dando soluciones. Somos servicio técnico, mantenimiento preventivo y correctivo. No cobramos la revisión y además damos garantías sobre nuestros trabajos. Tenemos técnicos profesionales altamente capacitados. Si gustas, llámanos al 618-6443, 0424-294-8590, donde dos jóvenes muy amables están dispuestos a atenderles para que irles a revisar sus aparatos, incluso a domicilio si es necesario. Tecnieléctrico en Instagram y en Facebook, dando soluciones, Avenida El Paseo, número 19, Los Rosales, Caracas. Y si lo que estás buscando es cómo hacer que las impresoras de tu empresa, de tu casa, impriman finito, Compu Periquito, recarga tus ideas. Compu Periquito 0212-551-9450, 0212-619-9971, 0414-927-7685. Tecnología de vacío, la mejor para tus impresoras y para el medio ambiente. Y damos delivery a las empresas que nos envíen varios cartuchos a la vez. Compu Periquito en la avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Panteón del Bus Caracas. También en Facebook, Twitter e Instagram como Compu Periquito. Recargamos tus ideas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:52, un paneíto por los principales diarios de Argentina. Saben ustedes que ayer arrancó un leve control de cambio en ese país que supuestamente se mantendrá hasta diciembre. Dice Clarín, debut de los controles, bajó el dólar pero siguió el retiro de depósitos. El control de cambio debutó con una baja del dólar y escasas operaciones, dice La Nación. El día dice bajó el dólar con el primer test con el control cambiario y dice La Capital, el control de cambios debutó con una baja moderada del dólar. También debutó con una fuerte subida de la bolsa de Buenos Aires, del índice Merval. Por supuesto, la gente busca refugio, cosas que le permitan mantener el valor ante un entorno en el cual se prevé, obviamente, más inflación y menos posibilidades de convertir a moneda dura el producto de sus esfuerzos, de su trabajo. Dice el Carota Digital, Argentina estrenó estos 2 de septiembre medidas de control cambiario. Este lunes comenzaron a implementarse las medidas de control en el mercado cambiario argentino en un intento por detener la subida del dólar y frenar la fuga de divisas ante el agravamiento de la crisis luego de la derrota del presidente Mauricio Macri en las primarias de agosto. La Voz trae como principal titular a 5.000 bolos el pasaje de Miranda a Guarenas. Conductores alegan que, por ejemplo, un caucho está ya en el orden de los $400. Otra consecuencia, ¿se acuerdan cuando en este país teníamos Firestone, Goodyear, Pirelli? Bueno, todo eso lo destrozaron. Todo eso lo destrozó el régimen. ¿Para qué? Para que sus gerifaltes puedan ahora importar cauchos y cobrárnoslos bien caros. Somos los rehenes de estos tipos.
Lo digo todos los días. Con la pulverización del salario, el pueblo ya no puede ni comer. Esto es una nota de la prensa de Lara. Dice: la abrupta subida de los precios de los alimentos en más de 47.000% golpean el poder adquisitivo de los venezolanos, que deben sobrevivir con un salario mensual de 40.000 bolívares. Esto tampoco es cierto, porque nadie en Venezuela gana ya salario mínimo. Esto es salvo los pensionados, lamentablemente. La gente que trabaja, nadie gana salario mínimo. El que gana un salario mínimo sencillamente dice: por ese sueldo yo no trabajo. O sea, no tiene sentido salir de la casa a trabajar por 40.000 bolívares. A punta de guarapitas, medicamentos se convirtieron en un lujo de venezolanos. Para los venezolanos es un trabajo también de caraota digital. Y hallan cadáver en una vía pública del estado Aragua. Augusto Rafael Cabrera Muñoz, según el portal web El Clarín. Son las 6:55 minutos. Que este 3 de septiembre de 2019 sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos